Bueno, ahora la charla que vamos a escuchar es el manejo de los síntomas de climaterio en mujeres con cáncer de mama a cargo del doctor Levanchini. Una vez tratadas las mujeres con cáncer de mama, bueno, aquella que era menopáusica y que le suspendieron la terapia de sustitución hormonal o la que era joven y producto de la quimio queda menopáusica, queda con un montón de problemas que alteran su calidad de vida. Y creemos que este tema era muy importante de tratar en este curso, por lo tanto, esta es la primera vez que lo vamos a dar en los cursos de avance de cáncer de mama. Así que, doctor Levanchini, muchas gracias. Hola, buenos días. Primero, partir agradeciendo a los organizadores, doctora Camacho, Fernanda, Carola, a Karina también, por la invitación para poder conversarles acerca de un tema que a mi impresión es muy importante. Como decía la doctora Camacho, es algo que debiera ser parte del manejo integral de todas las pacientes que tienen antecedentes de un cáncer de mama, que están en el tratamiento, ya sea en la etapa inicial como en la etapa más posterior a su diagnóstico, y por lo mismo quiero darles algunas consideraciones. No tengo conflicto de intereses en este tema. Dentro de la agenda de la presentación, primero quiero hablar algunas generalidades en cuanto al cáncer de mama y el síndrome climaterio que aqueja a estas pacientes. Luego hablar algunos detalles acerca del manejo, fundamentalmente de los síntomas vasomotores y del síndrome genitourinario. Por razones de tiempo no me voy a referir a otros síntomas que también pueden ser una causa importante, un deterioro de la calidad de vida de estas pacientes. En relación a algunos aspectos generales en este tema, está reportado que alrededor del 60% de las pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de mama van a presentar algún grado de sintomatología desde el punto de vista del climaterio, síntomas vasomotores, dolores musculoesqueléticos, cefalea, alteraciones anímicas, cambios a nivel de los tejidos genitales, etc. ¿Por qué se produce esto? Fundamentalmente porque las mujeres que son sometidas a tratamiento de su cáncer pueden presentar una falla ovárica producto de su quimioterapia, porque las mujeres son sometidas en algunas circunstancias a oforectomías, que son parte del tratamiento de su enfermedad. Las mujeres que están en el periodo perimenopáusico o que son posmenopáusicas, el diagnóstico les hace suspender la terapia y con eso se reinician los síntomas en un gran porcentaje de ellas. Las mujeres que son pre o posmenopáusicas y que están usando algún tipo de endocrinoterapia, ya sea tamoxifeno o algún inhibidor de la aromatasa, van a presentar algún tipo de exacerbación de los síntomas de la menopausia. Y eso, por lo mismo, hace que cuando uno estudia la prevalencia de los síntomas climatéricos en pacientes con cáncer de mama, estos sean mucho más frecuentes y sean además más intensos. Las terapias antiestrogénicas van a exacerbar estos síntomas, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que están usando tamoxifeno van a presentar en mayor medida síntomas vasomotores, y los pacientes que están usando inhibidores de la aromatasa van a presentar más frecuentemente o en forma mucho más intensa síntomas de atrofia genital. Además, estos síntomas pueden alterar la calidad de vida, que muchas veces puede ser más intensa o en mayor medida que el propio tratamiento del cáncer. Estos pueden impactar en la adherencia a las terapias ayudantes, que puede hacer que hasta un 40% de ellas presenten abandono, y eso les condiciona efectivamente su pronóstico. Pueden además tener síntomas mucho más severos, que son los relacionados con el cáncer, como por ejemplo alteraciones del sueño, fatiga, incluso dolores osteomusculares. Los riesgos que están asociados a la menopausia también
dado que se le suspende la primera elección del tratamiento, que son la terapia hormonal de reemplazo, pueden hacer que aumente la morbimortalidad en la mujer. Por ejemplo, el riesgo de osteoporosis o el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Nosotros sabemos que los síntomas vasomotores son frecuentes, que se concentran fundamentalmente en los años que rondan a la edad de la menopausia. El 60% dentro del primer año posterior a la última menstruación espontánea de la mujer, el 60% de las mujeres van a tener síntomas vasomotores, pero lo más importante es que después de 10 años desde su última regla espontánea, existe al menos un 10% que aún persiste con estos síntomas, y de esos un gran porcentaje va a generar síntomas o van a presentar síntomas de forma indefinida. ¿Qué sabemos hoy en relación al manejo, al tratamiento? Sobre todo, ¿qué sabemos en relación a la terapia de reemplazo hormonal, que, como ustedes saben, ha tenido altos y bajos en los últimos años a raíz de los resultados de algunos estudios controlados, como el estudio WHI? En relación a eso, las principales sociedades que se dedican al estudio de este tema elaboraron un documento de consenso, que esto fue hecho ya en el año 2013, hace casi 10 años, y que posteriormente fue revisado por los mismos autores. Se reunieron las autoridades más importantes de estas sociedades, que dentro de ellas está la Sociedad Internacional, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, la Sociedad de Endocrino y la de Osteoporosis. Y dentro de eso elaboraron aquellos temas y definieron estándares mínimos donde todas las participantes del consenso estaban de acuerdo. En relación a la terapia de reemplazo hormonal en pacientes y su relación con el cáncer de mama, el primer consenso, la primera afirmación unánime es que es un tema complejo. Aún se reconoce que este es un tema donde tenemos muchos baches en cuanto al conocimiento de la biología y de la verdadera relación que tenemos con el uso de las esteroides sexuales y la probabilidad de tener cáncer de mama. En relación a eso, el consenso manifiesta que el incremento del riesgo de cáncer de mama primero está asociado con la adición a un progestágeno más que al estrógeno dentro de la terapia, que el riesgo de cáncer de mama es atribuible a la terapia de reemplazo hormonal, es un riesgo pequeño cuando se compara con otros factores de riesgo ambientales dentro de todas las pacientes que tienen este diagnóstico. Y este riesgo desaparece una vez que se suspende la terapia. Por último, este consenso establece que hay una falta de estudios de seguridad que puedan apoyar el uso de terapia de reemplazo hormonal en pacientes que tienen cáncer de mama. Hoy en día, la gran mayoría de las sociedades no apoya el uso de terapia de reemplazo hormonal en pacientes con cáncer de mama. Este es un gráfico que les quiero hacer ver un poco las diferencias que hay entre la probabilidad de riesgo de pacientes usuarias de terapia combinada versus estrógeno solo. Efectivamente, las usuarias de terapia combinada tienen un significativo mayor aumento del riesgo de contraer cáncer de mama en relación a las de estrógeno, siendo que globalmente el análisis de datos hace que se reconozca que es un riesgo pequeño. En pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama, hubo algunos estudios que se hicieron para evaluar el grado de seguridad. Entre esos está el estudio AVITS, el estudio de Estocolmo y el Liberate. Los dos primeros fueron hechos en terapia convencional de estrógenos más progesterona, y el Liberate es un estudio randomizado prospectivo que evaluó la seguridad de usuarias de tibolona. Dentro de los resultados, el AVITS
generó una tasa de riesgo extremadamente alta, con un aumento del riesgo de recurrencia de más de 3 veces de las pacientes que pertenecían al grupo control. En este estudio apareció un 26% de las pacientes que tenían recurrencia tenían gangos positivos. Dentro de la cohorte de estudio había un 21% que estaba usando tamoxifeno y la mayoría de estos pacientes usaban terapia combinada. En base a estos resultados y que superaron los niveles de seguridad que estaban establecidos previamente, el estudio se canceló y concomitantemente el estudio de Estocolmo, que había presentado resultados un poco diferentes, donde describían que no se aumentaba el riesgo de recurrencia de cáncer de mama, también fue cancelado. Así que podríamos decir que la seguridad de la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con cáncer de mama es un tema que hasta ahora no ha sido estudiado en forma fehaciente. No hay datos que sean sólidos para poder afirmar que aumenta la recurrencia. Sin embargo, yo creo que tampoco las va a existir en el futuro por razones de, podríamos decir, de ética. No se va a hacer nuevamente un estudio que pruebe su seguridad. Así que las recomendaciones y las indicaciones avalan de que no se debiera usar en pacientes con cáncer de mama terapia de reemplazo. Este es el estudio Liberate, que es el estudio que evaluó la seguridad de tibolona versus placebo, y este también presentó un aumento significativo del riesgo de recurrencia de 1.4, aumentaron 40% las recidivas en el grupo de tibolona versus el grupo de placebo. Así que también ese estudio fue detenido y también la tibolona es una alternativa que originalmente apareció como que pudiera ser más seguro en el paciente con cáncer de mama. Hoy en día se equipara con las terapias de reemplazo convencionales. Por lo tanto, si nosotros queremos enfrentar y tratar los síntomas vasomotores en una paciente con cáncer de mama, tenemos que buscar alternativas no hormonales. Importante mencionarles que para poder tener los mejores resultados, nosotros debemos primero ver algunas características de nuestros pacientes, identificar el perfil de los síntomas, la frecuencia es muy importante, la severidad de los síntomas, el momento en que se aparecen estos síntomas, ya sea o diurno o nocturno, van a hacer que nosotros podamos inclinarnos con alguna terapia determinada más que con otra. La identificar las causas de los síntomas es muy importante. Si estos síntomas aparecen producto de una falla ovárica precoz, por una oforectomía o por quimioterapia, o porque descontinuaron la terapia, o porque están usando algún tipo de terapia endocrino como tamoxifeno o inhibidores de aromatasa, nos van a hacer también tener una especie de elección determinada para el tratamiento. Es importante mencionar que no solo un tratamiento puede ser el más efectivo, sino que la combinación de muchas de ellas, tanto desde el punto de vista farmacológico como otras opciones, como las terapias conductuales, el yoga, la acupuntura, los manejos de meditación, relajación. Si bien es cierto la evidencia, como les voy a mencionar más tarde, no es tan sólida, yo creo que habiendo algún grado de seguridad en su uso, no debemos negarnos a indicarla. Los cambios de estilo de vida también son súper importantes. La alimentación, el manejo del peso corporal, la recomendación del cese de algunos hábitos, también van a hacer que por lo menos estos síntomas sean menos intensos. El vestuario, la temperatura ambiente de donde se desenvuelven nuestros pacientes va a ser importante para paliar y aliviar algunos de estos síntomas. Dentro de las terapias alternativas, ya hace más de 30 años sabemos que los derivados de algunos productos naturales, vegetales, frutas, etcétera, tienen algunos químicos que generan una acción similar a los estrógenos dentro de nuestro cuerpo. Dentro de eso están
los fitoestrógenos, que son derivados de la soya. Dentro de eso los más importantes son las isoflavonas y la genisteína. También tenemos la simicifuga racemosa, el donquai, etcétera, y la acupuntura. En general, estas terapias que son denominadas como terapias alternativas, la evidencia es pobre para poder avalar su rendimiento y su eficacia. Uno, porque son habitualmente estudios que tienen un universo, una muestra bastante pequeña, y porque hay una gran variabilidad de diferentes presentaciones para cada uno de estos alternativas que hacen que la agrupación de los resultados sean difícil de poder concluir su efectividad. Tampoco tenemos estudios de seguridad que pudieran hacer que nosotros lo usemos con mucha libertad en pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, las sociedades que se dedican al tema no las recomiendan como un uso habitual. La clonidina es uno de los primeros medicamentos que se mencionó como el tratamiento para los síntomas vasomotores. Es un agonista alfa-adrenérgico, reduce la vasoconstricción periférica en las pacientes, tiene un efecto químico que no es muy significativo. Tiene ciertos efectos adversos como la constipación, boca seca, somnolencia, y no existen muchos estudios que prueben su eficacia. No así la gabapentina, que es un análogo del ácido gamma-aminobutírico, que es un anticonvulsivante, que presenta dentro de todos los estudios controlados que se han hecho una significativa reducción de los síntomas vasomotores cuando se empieza a usar en forma escalonada a partir de los 300 miligramos día, y que se puede llegar entre 500 a 900 para obtener su máximo efecto. Tampoco está exento de efectos adversos, producen somnolencia, confusión, ataxia, y pueden ser asociados en conjunto con los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina. La pregabalina también es otro medicamento que es similar a la gabapentina, anticonvulsivante, que se ocupa, como ustedes saben, como un analgésico para el dolor neuropático. También presenta resultados de eficacia que son comparables a las microdosis de estrógeno y que son significativamente mayores que el grupo de placebo. Pero los que debieran ser considerados como tratamientos no hormonales de primera línea son los antidepresivos. Dentro de esos tenemos dos grandes grupos: los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Dentro de eso se destaca la desvenlafaxina, que tiene tasas de reducción de los síntomas vasomotores de hasta un 64% en estudios, y la paroxetina, que tiene tasas alrededor del 60% dependiendo de la dosis. Dosis mayores de las habituales, que las están descritas con venlafaxina o desvenlafaxina, no han demostrado mayor beneficio, lo mismo que con la paroxetina. Es súper importante dejarle en claro que los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden tener un efecto competidor y disminuir la probabilidad de utilidad del uso de tamoxifeno. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, y tampoco se debieran recomendarse en pacientes con cáncer de mama. Este es un estudio que, como les decía, de venlafaxina, que tenía valores similares al uso de estrógenos en microdosis. Nunca dejar de tener en mente los efectos adversos: boca seca, anorexia, náuseas, vómitos, constipación. En resumen, en relación al uso de antidepresivos como manejo de los síntomas vasomotores, hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres están usando desde antes del diagnóstico este tipo de medicamentos. Estos frecuentemente pueden presentar algunos efectos adversos. Algunos pueden presentar síndrome de descontinuación, que es como un agravamiento de los síntomas al suspender en forma brusca
los medicamentos se pueden asociar fundamentalmente a gabapentina, sobre todo cuando los síntomas son de predominio nocturno. Se pueden asociar a otras terapias como de relajación, meditación, etcétera, que en la medida que sean útiles no hay ningún problema. Y importante recalcar que la fluoxetina y la paroxetina pueden interactuar con el tamoxifeno. En relación al síndrome genitourinario, podemos decir que es un síndrome que al menos está presente en el 50% de las mujeres posmenopáusicas a nivel de población general. El cuadro tiende a ser progresivo y persistente, dado que es algo que no revierte en la medida que no tengamos estímulos estrogénicos de estos tejidos. Los tejidos genitales presentan una alta concentración de receptores de estrógeno. Es un cuadro que está subreportado, está subestudiado y que gracias a campañas de difusión en el último tiempo ha ido, podríamos decir, visibilizándose un poco más, pero los datos descritos en la literatura hablan de que no más allá del 20% de las mujeres consultan por esta causa y que las mujeres con cáncer de mama presentan un cuadro que es mucho más severo que los de la población familiar general. El tratamiento habitual tiene que ver con el uso de lubricantes, el uso de hidratantes, que son compuestos no hormonales que habitualmente son de venta libre en las farmacias o incluso en otros países en supermercados. Los estrógenos locales son considerados como la indicación de primera línea, los que tienen mejores resultados en este cuadro, que es la atrofia vaginal o síndrome genitourinario. La terapia hormonal para la menopausia sistémica es una alternativa que puede ser exitosa, que se usa fundamentalmente cuando hay presencia de otras indicaciones. Últimamente han aparecido algunas otras alternativas, como los pemifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Los andrógenos, ya sean locales o sistémicos, también tienen buenos resultados, sobre todo en el síndrome de deseo sexual hipoactivo, y el láser vaginal, que es algo que también les voy a mencionar algunos datos más adelante. En cuanto a las terapias, los hidratantes y los lubricantes se mencionan como la primera opción de tratamiento en pacientes con cáncer de mama. Son efectivos para cuando la mujer presenta síntomas leves o a veces moderados. Los hidratantes están compuestos en base a moléculas que son bioadhesivas, que se usan en forma regular y son independientes de la actividad sexual. En cambio, los lubricantes son de una efectividad más corta y que deben ser usados en relación a cuando se desea tener actividad sexual. No existen estudios que sean controlados en cada uno de estos productos con seguimientos que sean a largo plazo. Los lubricantes pueden ser en base a agua o en base a silicona. Los que son en base a agua a veces pueden generar aumento de las infecciones micóticas y algunos pueden producir cierto grado de irritación. Los que son en base a silicona tienen mayor efectividad, que está demostrada según los estudios, tienen mayor duración y tienen menor irritación también. Y en cuanto a los hidratantes, pueden ser en base a ácido policarbofilo. Estos han sido probados, su efectividad de variar además el pH vaginal, aumentan la lubricación, aumentan la elasticidad de los tejidos. También los que son en base a ácido hialurónico tienen una efectividad que es comparable al uso de estriol, por lo tanto no son una mala alternativa. Sin embargo, no están exentos de efectos adversos, como que tienen una duración limitada, que generalmente, y ustedes pueden imaginarse, es un tratamiento desde el punto de vista sintomático. Los lubricantes deben ser usados previo a la actividad sexual. Algunos producen irritación o ardor. Hay en algunos casos aumento de las infecciones y tienen un costo que a veces puede ser no despreciable. En cuanto a los estrógenos locales, como les decía, es la primera línea son la alternativa
más efectiva para este síndrome genitourinario. Producen una restitución de la fisiología urogenital, por lo tanto es un tratamiento de origen etiológico. Disminuyen el pH, aumentan el grosor epitelial, aumentan la vascularización, mejoran la lubricación. Tiene un efecto rápido que está determinado en alrededor de 21 días desde ese inicio de tratamiento, y son seguros porque no hay aumento de las enfermedades tromboembólicas y porque no presentan mayor riesgo tanto para patología endometrial, tanto hiperplasia como cáncer de endometrio. No hay diferencia, este es un estudio de la base de datos de Cochrane, entre utilizar cremas u óvulos, y es significativamente mucho más efectivo cuando se compara con grupos placebo. Ahora, si pudiéramos resumir efectivamente cuál es la relación o cuál es la seguridad que tenemos de su uso en pacientes con cáncer de mama, no hay estudios que aumenten el aumento de la recurrencia, por lo tanto, pero sin embargo se reconoce que los datos son escasos. No hay diferencias significativas cuando se miden los niveles de estrógenos plasmáticos y se comparan con los pacientes que tienen no usuarios de terapia de estrógenos locales en su posmenopausia. Sin embargo, hay diferentes grados de absorción según muchos factores, como el grado de atrofia vaginal. A mayor atrofia, menor absorción. El tipo y la dosis de los estrógenos administrados también va a influir en su absorción sistémica. Hay una controversia si es que estos pequeños aumentos de la absorción sistémica pudiera generar algún tipo de efecto contrarrestando el uso de los inhibidores de aromatasa o incluso afectando la probabilidad de recurrencia del cáncer. Y lo otro que es importante que en las etiquetas de estos productos son exactamente las mismas advertencias que están escritas en los pacientes o en los productos que usan por vía sistémica, siendo que tienen un mecanismo y tienen muchas diferencias entre uno y otro. Esta es una tabla que habla un poco de la potencia biológica. Se parte como los más potentes, los estrógenos conjugados, sigue el estradiol, el estriol, y por último tenemos algunos análogos del estrógeno, que es el promestrieno, que son los que tienen menor potencia y que tienen menor grado de absorción también. Ahora, ¿qué dicen las sociedades dedicadas al tema? La sociedad americana dice que a pesar de que las dosis bajas de estrógenos locales pueden generar una cierta efectividad o son el tratamiento más efectivo para el síndrome genitourinario, con una mínima absorción sistémica, el tratamiento se debe considerar solo después de una prueba de alternativas no hormonales y en conjunto con la aprobación de su equipo oncológico tratante. Lo mismo que la Sociedad Internacional de Menopausia habla de que las pacientes que tienen cáncer hormonodependiente, estos debieran usarse, si es que debieran, con discreción, y el uso de estrógenos locales en pacientes que usan tamoxifeno o que usan inhibidores de la aromatasa necesitan una consejería minuciosa y una discusión con el equipo oncológico. Por lo tanto, existe una necesidad de buscar otras alternativas. El ospemifeno es un modulador selectivo vía oral de los receptores de estrógeno, antagonizan el efecto de los estrógenos, como ustedes bien saben, son utilizados para múltiples indicaciones. Está aprobado el ospemifeno como medicamento sistémico oral, tanto por las entidades reguladoras de medicamentos americanas y europeas para el tratamiento de la atrofia vaginal y para la atrofia vulvar cuando es moderada, severa, y para la dispareunia secundaria a este síndrome. Tiene mejorías demostradas con el índice de maduración, pH, síntomas más molestos. No hay un aumento de las complicaciones, tanto tromboembólicas como de cáncer endometrial. Hay ciertas precauciones que están descritas en la información que son similares a los estrógenos, el etiquetado que les hablaba un poco con los estrógenos locales.
no hay aumento de los niveles plasmáticos de estradiol, sin embargo, tampoco tenemos estudios clínicos en las mujeres con cáncer de mama que demuestren su seguridad. Con los andrógenos sucede un poco lo mismo. Hay una alta concentración de receptores de andrógenos en los tejidos urogenitales. El uso de testosterona, ya sea a nivel sistémico como a nivel vaginal, en mujeres con cáncer de mama, ha mostrado mejorías del síndrome genitourinario. La testosterona sistémica tiene un efecto demostrado para el trastorno hipoactivo sexual y cuando se ocupa en pacientes con hipoandrogenismo demostrado. La dehidroepiandrosterona vaginal, que es la prasterona, está aprobada por la FDA como tratamiento del síndrome genitourinario. Sin embargo, desde el punto de vista específico en pacientes con cáncer de mama, no existen estudios de seguridad, por lo tanto, no es una recomendación que debiera ser de primera línea. Los niveles plasmáticos de esteroides sexuales no aumentan en los estudios donde se ha probado la eficacia. Por último, el láser vaginal es una alternativa que nace como para poder tratar pacientes con síndrome genitourinario, específicamente pacientes con cáncer de mama, donde hay cierta contraindicación o controversia en el uso de terapias hormonales. Se piensa en utilizar el láser vaginal un poco replicando la experiencia que tienen los dermatólogos. A mí las razones son en que en piel y en vagina, en estudios a nivel experimental, se ha demostrado que el aumento controlado de la temperatura del tejido con una profundidad de la mucosa que llega hasta 0,5 milímetros produce un aumento de la vascularización de los epitelios, produce remodelación del colágeno, produce nueva formación de fibras colágeno y con unos escasos efectos adversos colaterales. Personalmente a mí me tocó participar dentro de los primeros estudios que probaban la eficacia de esta modalidad de terapia en pacientes con síndrome genitourinario. Nosotros comparamos un grupo de pacientes de población general que tenían síndrome genitourinario con una cohorte histórica que estaban siendo tratadas con estrógenos. La verdad es que nuestros resultados a corto plazo eran similares a las pacientes que usaban estrógenos, sin embargo, en el tiempo tenían una persistencia del efecto a favor de la terapia láser y la efectividad significativamente era mayor cuando la comparábamos con la basal en relación a un periodo de seguimiento de al menos de un año. Posterior al año iba disminuyendo esa efectividad. Esto es a nivel de la sequedad vaginal y los mismos resultados teníamos con dispareunia. Además, hicimos un estudio piloto en pacientes con cáncer de mama y la verdad es que tuvimos los mismos resultados. Mejoría tanto de la escala visual analógica de pacientes que tenían sequedad vaginal y de la dispareunia. Además, utilizamos un score que es más objetivo para poder evaluar los grados de atrofia vaginal, que es podríamos decir, escala de salud vaginal y que está también utilizada cuando se quiere evaluar la eficacia en muchas otras alternativas para este síndrome. Y también tuvimos efectos en mejoría que van hasta 18 meses posterior a la aplicación del tratamiento. Por lo tanto, podríamos decir que el láser es un tratamiento que es ambulatorio, que es rápido, que no es invasivo, no produce cortes ni sangrado, podríamos decir, de los tratamientos láseres no ablativos, es bien tolerado por la gran mayoría de las pacientes, no presenta efectos adversos mayores, por lo menos en la experiencia. Nosotros en la clínica ya llevamos 4 años utilizando este tratamiento y no hemos tenido ninguna complicación mayor en las más de 500 pacientes que hemos tratado. Y por lo tanto tiene, según nuestra experiencia, un alto índice de éxito. Para finalizar, podríamos concluir que los síntomas menopáusicos son muy frecuentes en las mujeres que tienen cáncer de mama. Estos tienden a ser más frecuentes y más
severos, más intensos. La primera opción de tratamiento son las alternativas no hormonales, como el uso de antidepresivos, los anticonvulsivantes, los hidratantes, los lubricantes y el láser. Basado en su baja absorción sistémica, pareciera ser seguro el uso de estrógenos vaginales para el síndrome genitourinario, pero la evidencia es escasa. Por lo tanto, se debieran preferir dosis, cuando se decide utilizar, preferir dosis ultra bajas o estrógenos con baja potencia biológica. El ospemifreno, los andrógenos, la prasterona, que es la dehidroepiandrosterona vaginal, parecieran ser seguros, pero aún no tenemos estudios suficientes de seguridad en pacientes con cáncer de mama. Siempre tenemos que consensuar las opciones de tratamiento con el equipo oncológico en general. Siempre ser proactivo y dedicar el tiempo necesario en la evaluación y en la pesquisa de los síntomas climatéricos con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos, mejorar su pronóstico y sobre el cáncer fundamentalmente, y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias.